Un poco sobre mí, bueno, actualmente estoy cursando el séptimo ciclo de medicina y bueno, toda la información que yo he recopilado ha sido no solo del curso que antes se llamaba Medicina uno, ahora actualmente se llama Semiología. Yo obtuve más que todo conocimiento aparte por las rotaciones que tuve en el Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, en donde he intentado recopilar no solo la información que adquirí, bueno, con las clases que otorga, las clases teóricas y prácticas que otorga el UXUR, sino también con el conocimiento que obtuve a partir de mis rotaciones. Y bueno, de la mano de eso, les presento cuál es la bibliografía empleada para realizar esta presentación. En este caso, un libro que es bastante conocido, que ya verán los que van a empezar con el curso de semiología, más que todo la semiología médica de la Argente. También vamos a hablar un poco sobre, vamos a usar información obtenida del chamorro y bueno, también del suros. Claramente se usa más la semiología médica de Argente, usualmente el UXUR suelen recomendarla, nos dejan páginas para que leamos en cuanto a este libro, pero este es el que se suele usar, pero a veces también, dependiendo del hospital en el que se encuentren, suelen recomendarle a veces los doctores que usen el Suros o que usen el Chamorro, o incluso que usen ya el Harrison, dependiendo de qué información específica les esté solicitando el doctor que los acompañe en sus rotaciones. Bueno, para el contenido, vamos a ir viendo primero una introducción, luego hablaremos un poco sobre la anamnesis, hablaremos sobre la exploración física cardiovascular, junto a ello hablaremos de los pulsos, hablaremos también de esta metodología que usaremos para la exploración física, sobre la inspección, palpación, percusión, auscultación cardiovascular. Luego haremos un poco de integración clínica, en donde vamos a hablar sobre algunas enfermedades y cuáles serían sus síntomas y signos más característicos. Y bueno, también hablaremos sobre algunas conclusiones y recomendaciones para ustedes para cuando empiecen ya las rotaciones, dado que ya empezamos clases muy pronto. Entonces, para aquellos que están empezando con el curso de semiología, tengan esta breve introducción y ya puedan ir con todas a sus clases. Y luego, bueno, al final vamos a intentar, si es que llegamos con el tiempo, analizar un caso clínico para que ustedes vean cómo es que se estarán planteando los casos dentro del OXUR. En este caso se tiene una, como que digamos, una clase en la que se discuten los casos clínicos y entonces para realizar esa discusión de casos clínicos es importante recopilar toda la información teórica y práctica que han adquirido en sus semanas de clase y ya pues con eso pueden presentar sus casos clínicos con sus doctores. Y luego al final el post-test que se les va a dar, que los moderadores le van a dar. Bueno, empezamos con la semiología cardiovascular. Antes de empezar con eso, si tienen dudas, yo como voy a estar presentando más que todo las diapositivas, pueden colocarlas en el chat y al final las vamos a intentar resolver. ¿Ok? Bueno, entonces, en cuanto a la semiología cardiovascular, recordamos que como tal, semiología va a encargarse de estudiar signos y síntomas de las enfermedades cardiovasculares. Y bueno, es importante porque recordamos que actualmente muchas enfermedades cardiovasculares tienen una alta prevalencia y además de que impactan dentro de la morbilidad y mortalidad de la salud pública acá en el Perú. Y bueno, primero, nosotros tenemos que empezar con una buena anamnesis, es decir, empezar esta historia clínica realizando una buena anamnesis y luego vamos a proceder a los métodos de exploración física. Cabe mencionar de que ustedes en los hospitales que van a estar rotando, muchas veces los doctores los dejan realizar todo el proceso. Primero lo hacen acompañado de ustedes, es decir, les explican cómo se realiza la historia clínica. Yo sé que ya tuvieron una introducción más que toda a la semiología, entonces por ahí ya vamos viendo cuáles serían los pasos correctos a seguir para la realización de una historia clínica. Y luego, en cuanto a, a los métodos de exploración física. Es decir, van a dejar que ustedes solitos hagan una inspección, palpación, percusión y auscultación. Bueno, ahora sí, realicemos como un abordaje en cuanto a la anamnesis cardiovascular. Primero, sabemos que la anamnesis se guía de la ectoscopía, porque recuerden que primero realizamos, apenas llegamos y vemos al paciente, realizamos una ectoscopía en donde hacemos como un análisis de cómo se ve el paciente. Vemos su actitud, si está echado, está sentado, si tiene una mueca de dolor, es decir, vamos a evaluar sus facies, el rostro que presente nuestro paciente. Vamos a ver en qué estado se encuentra, si se encuentra en un aparente buen estado, eh,
más que todo físico, si es que vemos de que está desnutrido o no está desnutrido, todos esos pasos de la endoscopía que yo sé que ya han evaluado en la introducción a la semiología como tal, los vamos a ir viendo en esta parte. Pero luego sigue la anamnesis, es decir, cuando nosotros ya realizamos una recolección sistemática de la información sobre el paciente a través de lo que conocemos como la entrevista clínica. Para la entrevista clínica, ustedes tienen que recordar que es necesario poder comunicarnos con nuestro paciente y buscar recopilar la información necesaria para llegar a un diagnóstico pronto. Bueno, en cuanto a la metodología que se usa en sus cursos de simulación, cuando empezamos semiología, llevamos un apartado que es la simulación. Vamos a ver que se suele evaluar también con lo que sería la simulación, más que todo el diagnóstico dirigido, la entrevista dirigida. Y en este caso, por ejemplo, si les pidiesen hacer una entrevista dirigida cardiovascular, es decir, a alguna enfermedad del aparato cardiovascular, vamos a poder ver a continuación cuáles serían los pasos. Pero bueno, abordando más que todo la anamnesis cardiovascular, recuerden que empezamos con los datos de filiación o la información general del paciente. Vamos a hablar sobre el nombre completo, la edad, sexo, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, lugar de residencia y procedencia, número de historia clínica. Dependiendo de qué hospital nos encontremos, el tipo de historia clínica varía un poco, más que todo por qué datos colocan, por ejemplo, si ya sea de salud o MINSA, o si nos encontramos en un hospital de las Fuerzas Armadas, va a variar un poco. Por ejemplo, también se coloca en la sala si entró por emergencia o no entró por emergencia. Eso solían colocar en el hospital Rebagliati. También se suele colocar los datos de el contacto acompañante del paciente. Se coloca el nombre y el contacto de dato. También se suele colocar, bueno, en el caso de Perú se coloca el DNI y ese tipo de información en cuanto a datos de filiación. Luego se coloca el motivo de consulta, que va a ser la razón principal por la cual viene el paciente al servicio médico. Entonces se le pregunta al paciente, muy bien, señor o señora, ¿a qué se debe su consulta? Bueno, los pacientes comienzan contándonos qué presentan. Y bueno, en este motivo de consulta nos pueden comentar, por ejemplo, desde hace 3 días tengo un dolor torácico. Eso se coloca en motivo de consulta. Son pocas frases o se intenta reducir y ponerlo un poco más exacto lo que nos diga el paciente. De ahí vamos a la enfermedad actual. Para empezar con la enfermedad actual, nosotros tenemos que realizar ciertas preguntas. Por ejemplo, si me dicen un dolor torácico, si me dicen, sí, es que me duele el pecho, porque el paciente no me va a decir como tal dolor torácico, me va a decir, sí, me ha estado doliendo el pecho. Yo comienzo con las preguntas. Y dígame, ¿cuándo inició este dolor? Bueno, el dolor inició hace 3 días. ¿Y cuánto ha durado más o menos? ¿Estos 3 días que han pasado o ha durado un día y al día siguiente dejó de doler? Y así vamos a ver si es que es un dolor continuo, si es intermitente, si ha comenzado a progresar de manera un poco perjudicial, es decir, que ha empeorado. Luego vamos a ver la localización. ¿El dolor es solo en el pecho o se está yendo a otras zonas? Normalmente cuando hablamos del dolor se suele usar el alicia, entonces ustedes saben de que para cada vez que hablemos de dolor, siempre se consulta el alicia. Eso es importante porque saben de que eso les podría dar todos los datos eh, que, bueno, que puedan encontrar para describir más que todo la enfermedad actual del paciente. Por ejemplo, ustedes saben que Alicia empezamos con A, aparición, es decir, cuándo inició el dolor, L de localización, dónde se localiza el dolor, y de irradiación, si es que el dolor se dispersa a otro sitio. Como ya saben, ustedes ya han pasado fisiopato, entonces saben de que, por ejemplo, un dolor torácico que sea referido, por ejemplo, a un tipo de infarto, se va a irradiar ya sea al brazo izquierdo o se irradia a mandíbula, entonces vemos que se va irradiando el dolor. Eso también tenemos que preguntar. Hablamos de características, qué tipo de dolor es, si es un tipo de dolor punzante, por ejemplo, si es un dolor opresivo, como en la angina de pecho, si es que encontramos un dolor que es tipo de esos que arden, como cuando hablamos de la pirosis, pero eso ya es para el aparato gastrointestinal. Por otro lado, hablamos de la intensidad, le vamos a preguntar. Un doctor en el Revelete me comentó de que si nosotros preguntáramos cuánto duele a un paciente del 1 al 10, siempre esto depende de lo que opine el paciente. Es decir,
Si yo le pregunto, ¿cuánto es el dolor de pecho del 1 al 10? El paciente podría decirme 10 y realmente no significa que sea un 10. Claro que eso es dependiendo de la percepción de uno mismo. Entonces, podríamos ponerles ejemplos. Por ejemplo, que un dolor 10 sea un dolor de muela, que son de esos dolores ya muy fuertes, y que un dolor 5 sea un pellizco por ahí. Entonces, como que lo vamos orientando en cuanto a la pregunta. Preguntamos también bueno, ya terminando con la A, que serían los atenuantes. Es decir, si el dolor aumenta con algo o disminuye con algo. Esto más que todo para preguntar qué factor agrava la situación. Esto, digamos, un dolor de cabeza. Si yo enciendo la luz, ¿le duele más la cabeza? O si, por ejemplo, usted ha tomado algo para ese dolor. Luego vamos a hablar también de los síntomas asociados. Ya, ¿le duele el pecho? ¿Ha tenido algún vómito? Vamos a hablar de los síntomas que son un poco más, los síntomas vegetales, como les dicen. Si hay vómitos, diaforesis, si ha estado sudando en las noches por eso. Entonces, ese tipo de síntomas vamos a comenzar a preguntar. Aparte de la causa principal por la que viene, ¿qué otros síntomas usted siente? Claro que no como síntomas, sino ¿qué más le ocurre, señor? ¿No? Algo así podríamos preguntar. También hablamos de los tratamientos previos. ¿Usted ha tomado antes algo, ha tomado algún medicamento para aliviar el dolor? ¿O si ha estado tomando algo estos días? Tal vez porque también es bastante común que algunos fármacos den, ya han llevado farmacología, algunos fármacos nos den ciertos efectos secundarios, entonces ciertas reacciones adversas. Y bueno, junto con ello podríamos evaluar si es que lo que tiene nuestro paciente es una reacción adversa a algún fármaco que ha consumido o si es una enfermedad primaria como tal. Y bueno, luego hablamos del impacto en la vida cotidiana. ¿Este dolor no le deja hacer sus actividades diarias o este dolor le impide hacer algo que normalmente hace? Esto en el caso, por ejemplo, si habláramos de una disnea, vamos a ver a continuación cuáles son los tipos de disnea, y esto se va a depender de qué actividades el paciente deja de hacer o comienza a hacer según el nivel de disnea o el grado de disnea que tenga. Y bueno, hablamos luego de las funciones biológicas, tenemos que preguntar el sueño, el apetito, la sed, la diuresis, las deposiciones, el sudor, si ha aumentado de peso, si ha bajado de peso. Recordemos de que si encontramos un paciente eh, que ha bajado mucho de peso. Ese es un signo muy, bueno, en todo caso, síntoma, signo, muy característico de tal vez una neoplasia. También tenemos el estado anímico, cómo se ha sentido estos días. Entonces, todas estas funciones biológicas tenemos que preguntar si han aumentado o han disminuido. A veces se quedan normales y eso también tenemos que registrarlo. El paciente refiere de que el sueño está normal. Ahora, cuando hablamos de los antecedentes personales, bueno, pasamos así a todo el grupo de antecedentes. Los antecedentes realmente son bastante amplios y son bastante los que tenemos que preguntar. Primero preguntamos los personales. En cuanto a los personales, tenemos que preguntar los patológicos. Si hay enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes que vienen con hipertensión o diabetes, no exactamente vienen a consulta por diabetes o hipertensión, pero son pacientes que ya tienen esto y si tienen una enfermedad, siempre recuerden preguntarle qué medicamentos usan. ¿Qué medicamentos y cuántas dosis? Por ejemplo, si viene nuestro paciente con diabetes, señor, ¿usted se está medicando? Algunos te pueden decir que sí, otros que no, y si te dicen que sí, tienes que preguntar cuántas dosis, tienes que preguntar, tiene que ser todo muy exacto, porque es importante esto para nosotros poder identificar luego un posible diagnóstico sindrómico. Luego hablamos de cirugías previas, si tiene inmunizaciones, es decir, si tiene todas las vacunas completas. Esto es importante para, más que todo para ciertas enfermedades que suelen ser contagiosas y bueno, para ver si es que tiene la inmunización correcta. También hablamos de cirugías previas, las hospitalizaciones, alergias, eso es muy importante también para si es alérgico a algún fármaco que se pueda recetar posteriormente o si tiene alguna alergia, alguna medicina también. Traumatismos, preguntamos también qué medicamentos usa en general, si es que por ahí usa algún medicamento con mayor frecuencia que con los otros medicamentos, y también hablamos de transfusiones o enfermedades infecciosas previas. Luego también tenemos que preguntar los antecedentes personales, que no sean patológicos. Por ejemplo, el tabaquismo, si es que fuma, y si nos dice el paciente si fuma, un tip que les doy es de que sí o sí pregunten cuántos cigarrillos al día.
porque los doctores luego que terminan de hacer su historia clínica suelen preguntarles eso. Entonces hay que ser específicos. ¿Cuántos cigarrillos al día? ¿Cuántos podríamos considerar tabaquismo? Luego, alcohol, si es que toma constantemente. Normalmente los pacientes que toman bastante, al final el diagnóstico que nos terminan dando puede ser eh, hepatitis o nos pueden dar alguna enfermedad que esté agrediendo como tal al hígado. Hablamos si es que ha consumido drogas. Algunos pacientes suelen no ser tan sinceros, pero al final del día como que tienen que establecer esta comunicación médico-paciente en la que ustedes le den la confianza para que les den todos esos datos. También pregunten sobre la alimentación, si es una alimentación balanceada, si es sana, si es excesiva en grasas, sobre la actividad física, si son pacientes sedentarios o si hacen ejercicio comúnmente. A ver, hablamos de condiciones de vivienda, si viven en condiciones de hacinamiento para tal vez pues, sospechar alguna tuberculosis o de qué tal es el saneamiento de sus hogares. Hablamos de la escolaridad, pero eso se suele preguntar más que todo en los datos de filiación. Ese es otro dato que pueden preguntar, cuál es el nivel de instrucción. Y hablamos de los hábitos de sueño también. Por otro lado, hablamos de los antecedentes familiares, registramos enfermedades relevantes para la familia, pares, hermanos, abuelos, enfermedades hereditarias o crónicas, si tenemos diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades mentales. En cuanto a las mujeres, se les suele preguntar los antecedentes ginecobstétricos, eso es importante. También recordar, preguntar antecedentes epidemiológicos. Eso se suele hablar un poco más en lo que les mencionaba, los personales. Hablamos de antecedentes epidemiológicos, si es que han tenido contacto con enfermos, viajes y residencias últimas a zonas endémicas, si usan tóxicos o tienen un contacto con eso. También preguntamos el historial laboral para ver si es que trabajan en fábricas en donde tengan una contaminación excesiva, esto sobre todo para enfermedades respiratorias. Y luego vemos la revisión por aparatos y sistemas, cuando ya pasamos a nuestra parte del examen físico como tal. Entonces, vamos a pasar, chicos, a los motivos de consulta más comunes en el sistema, bueno, más que todo del aparato cardiovascular, en semiología cardiovascular. Empezamos con la disnea. La disnea como tal se suele más asociar a enfermedades respiratorias, pero recuerden que la disnea, la definición es dificultad respiratoria o esta sensación de falta de aire, en donde los pacientes registran que prácticamente sienten de que no respiran o que se están ahogando. Vamos a ver de que cuando hablamos de una disnea de origen cardíaco, hablamos de cuando el corazón no es capaz de bombear sangre de una manera eficiente y eso genera un aumento en la presión venosa pulmonar y en consecuencia vamos a ver que se va acumulando el líquido en los pulmones, genera una congestión pulmonar que nos lleva a la sensación de la falta de aire, que sería la disnea. Tenemos distintos tipos de disnea. Si hablamos de la disnea de esfuerzo, nosotros podemos ver que es esta sensación de dificultad respiratoria que ya sea que se presente tras un esfuerzo muscular, cuando se hace ejercicio tal vez, o cuando hay una tensión emocional. Es decir, cuando hacemos un esfuerzo, ya sea físico, ya sea como tal emocional, tras un estrés muy fuerte, tenemos disnea de esfuerzo. Disnea de reposo es cuando estamos, por ejemplo, ahorita estamos sentados escuchando la clase, estamos en reposo como tal, sentados, y que nosotros sintamos también esta sensación de falta de aire. Ahí podríamos ver una disnea de reposo cuando el paciente está como tal en reposo y siente la dificultad respiratoria. Hablamos de la disnea continua cuando hablamos que es persistente, sin remisión, es decir, que se va haciendo un poco más crónica. Esto ya nos habla de una patología que es más progresiva. La disnea paroxística que aparece de manera brusca y episódica. Cuando hablamos de disnea paroxística nocturna, es que esta disnea, es decir, estamos durmiendo tranquilamente y nos despertamos, tenemos episodios en los que nos despertamos dado a una sensación de dificultad respiratoria, bueno, de falta de aire, y de esta va a aparecer de manera brusca y episódica. Ahora, los grados de disnea como tal, según por ejemplo la New York Heart Association, vamos a ver cuatro. Este es un cuadrito de la Argente, por si acaso. Tenemos el grado 1, en donde el paciente presenta disnea y va a ser esto cuando realice esfuerzos grandes, es decir, si está corriendo, si hace deporte, si hace trabajo físico intenso. Es decir, aquí hablamos de como tal la disnea de esfuerzo. Y antes el paciente no presentaba estos problemas, es decir, si es un corredor que nos comenta que nunca había sentido esta sensación de falta de aire, pero ahora sí, entonces hablamos del grado 1.
El grado 2 aparece cuando hay esfuerzos moderados, es decir, cuando se trata de subir escaleras, de caminar, de correr un breve trecho, entonces ahí hablamos del grado 2 como tal. Es decir, no estamos haciendo el gran esfuerzo como en el grado 1, pero sí hacemos un esfuerzo todavía. Es decir, estamos caminando y caminamos. Digamos que estamos en Villa 1 a Villa 2, caminamos de Villa 1 a Villa 2 y ya sentimos como llegamos a Villa 2 y estamos sintiendo esta falta de aire, entonces hablamos un poco del grado 2. El grado 3 ya es cuando hacemos cosas ligeras, es decir, se están peinando ahora mismo y sienten ya un poco de cansancio, de falta de aire, sienten que al hablar o al comer, esta sensación de falta de aire, estos son esfuerzos ligeros, casi como algo cotidiano, nos vestimos, hablamos, comemos, nos peinamos y todo eso nos puede generar una disnea de grado 3. Ahora, la disnea de grado 4 se presenta cuando prácticamente, hablamos acá de la disnea en reposo, estamos ahora en reposo físico y mental y sentimos esta sensación de falta de aire. Ahora, la ortopnea como tal es la disnea que aparece cuando estamos acostados, ya cuando los pacientes están acostados, a los pocos minutos aparece la disnea y eso hace que los pacientes se obliguen a incorporarse nuevamente. Por otro lado, tenemos al dolor torácico. Este es bastante común, es el más frecuente en cuanto a etiologías cardiovasculares y digamos que es el síntoma por el cual vienen los pacientes mayormente, en cuanto al aparato cardiovascular, claro. Su presentación puede ser aguda, subaguda, crónica y esto dependiente del tipo de dolor. Y bueno, hablamos acá, se suele asociar al síndrome coronario agudo, a la disección aórtica, al tromboembolismo pulmonar o al neumotórax a tensión. Y se va a clasificar según el tipo, puede ser opresivo, irradiado, desencadenado por esfuerzo o atípico. Por ejemplo, si hablamos de un dolor torácico anginoso, recordamos que se puede deber a una isquemia miocárdica y bueno, tenemos que el tipo de dolor anginoso, de dolor torácico de pecho, vamos a ver que es opresivo, es retroesternal, es irradiado, brazo izquierdo, mandíbula, epigastrio. Esto también se desencadena por esfuerzo o estrés y suele tener una duración más corta de 12 a 15 minutos, que puede ser como tal la angina de pecho. Y si es un poco mayor, es decir, que hablamos de unos 15 minutos ya más, hablamos de una angina de pecho inestable. Y si ya dura más tiempo y sobre todo está acompañado de síntomas como los vómitos o como la diaforesis, síntomas vegetales como tal, donde se activa el sistema parasimpático, hablamos del infarto agudo como tal. Y bueno, también tenemos otro tipo de dolor que sería el pericárdico, que es un dolor más retroesternal, es de intensidad variable, suele aumentar con la inspiración y sobre todo cuando están en decúbito los pacientes, por eso que se alivia cuando estos se inclinan hacia adelante y tenemos una posición característica en donde el paciente está inclinado hacia adelante y esto se debe a de que puede tener una pericarditis aguda. Se asocia también con fiebre porque se trata de una infección y bueno, tiene en la ocultación, vale, vamos a verlo un poquito más adelante, el roce pericárdico. Seguimos avanzando entonces, tenemos el edema. El edema en el caso no es un síntoma específico, pero sí lo podemos, porque lo podemos encontrar en varios aparatos, ya sea el pulmonar o como tal el nefrológico, pero en este caso el edema, ustedes ya saben que es una acumulación anormal de líquido en el intersticio y acá lo vamos a ver de distintas formas. La distribución va a ser en extremidades inferiores, y bueno, va a ser malular en pacientes ambulatorios y sacro en encamados. Generalmente es bilateral la simetría y bueno, sí deja el signo de fobia que como saben la depresión al presionar la piel. El edema como motivo de consulta puede ser ya sea por una insuficiencia cardíaca congestiva o por una insuficiencia venosa crónica. Las causas, bueno, como les mencionaba, esta insuficiencia, también podemos ver otras que ya se trate de otros sistemas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las palpitaciones, esta se define, según el agente, como la percepción de la actividad del corazón. Normalmente los pacientes describen que sienten como golpeteos, aceleración, se estremecen, sienten irregularidad. Por ejemplo, nosotros cuando estamos antes de un examen sienten que el corazón como que se está saliendo. Podríamos hablar que son palpitaciones y normalmente es el cambio de frecuencia del ritmo o fuerza de contracciones cardíacas. Nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que viene con palpitaciones? ¿Qué preguntamos, chicos? ¿Qué preguntamos? ¿Cómo son? ¿Cómo comenzaron? Preguntamos si son rápidas o lentas, si el comienzo es abrupto, paulatino. Vamos a ver que el paciente está angustiado, inquietud, porque saben de que si sentimos que el corazón se nos sale, esto nos genera un poco de angustia e inquietud. Y bueno, hay distintas causas, les traje este cuadro, pueden ser causas cardíacas, psiquiátricas, pueden ser causas
distintas, por ejemplo, por anemia, embarazo, puede ser por el consumo de tóxicos, por ejemplo, como fármacos y drogas. Si consumimos cafeína, esto nos puede generar palpitaciones o la nicotina como tal. Entonces, ustedes ya saben, pueden revisar después el cuadrito y ver cuáles son las distintas causas. Normalmente se dice que las palpitaciones son inofensivas, es decir, que no significan algo patológico, pero se dice también que hasta el 15% de los pacientes con arritmia se presentaron con palpitaciones. Ahora, cuando hablamos del síncope como tal, es un síndrome clínico que se caracteriza por una pérdida brusca y transitoria de la conciencia. ¿Y esto por qué, chicos? Porque hay un déficit de flujo cerebral global. Y bueno, vamos a ver qué se produce porque ya no tenemos este flujo sanguíneo cerebral. Y vamos a ver, por ejemplo, que este se puede clasificar en distintos tipos. Por ejemplo, el síncope reflejo, esto dependiendo de los mecanismos fisiopatológicos. También tenemos el síncope ortostático, que puede ser un síncope cardíaco por una arritmia, un cardíaco estructural. Luego tenemos que según el riesgo para la vida, que se clasifica en síncope con amenaza para la vida, síncope asociado a entidades comunes y el síncope por otras situaciones. Y bueno, también mencionarles acá que les puse un cuadrito que algunos hallazgos en la anamnesis subjetivos o específicos de distintas causas de síncope. Por ejemplo, hay síntomas acompañantes, el dolor, el pánico, que pueden estar asociados a un síncope vasovagal, también la bipestación prolongada, cuando hoy tenemos atletas bien entrenados sin cardiopatía, cuando hablamos, por ejemplo, de un síncope situacional, hablamos que fue durante o luego de la micción, de la defecación, de la tos o al tragar. Y también, por ejemplo, cuando hablamos del síncope neurogénico con neuralgia, vemos que es un síncope acompañado con neuralgia del trigémino, en pacientes que tienen neuralgia del trigémino. Ahora, chicos, cuando hablamos de cianosis, también la cianosis es un síntoma compartido con el sistema respiratorio, pero en este caso vamos a ver que si se trata de, como tal, en sí cianosis se define como la coloración azulada en la piel y las mucosas, y esto debido a que hay un exceso de hemoglobina reducida en el lecho capilar mayor a 5. Bueno, vamos a ver que esto se puede presentar más que todo en la forma temprana, en cardiopatías congénitas con shunt invertido central, es decir, esto lo vamos a ver en nuestros recién nacidos. Y por otro lado tenemos la claudicación intermitente, que lo podemos encontrar en pacientes con insuficiencia arterial periférica, en donde recuerden que la claudicación intermitente eh, se suele producir cuando tenemos esta demanda metabólica del músculo durante la actividad física y bueno, se supera la capacidad del flujo sanguíneo arterial y puede ser ya sea por una estenosis o una oclusión de las arterias principales de las extremidades. Como pueden ver aquí en los gráficos, prácticamente tenemos que acá tenemos una arteria aterosclerótica y vamos reduciendo el flujo sanguíneo, generando así la claudicación intermitente. Luego, vamos con los datos. Y esa claudicación intermitente, claro que los pacientes provocan que ellos como que caminen un poco cojeando, es decir, ya tienen un poco de dificultad para utilizar como tal sus extremidades. Y ahora sí, chicos, pasamos a los datos de filiación. Yo ya sé que ya han evaluado cuáles son los datos de filiación, así que les voy a decir cuáles son los importantes en cuanto al sistema cardiovascular. Empecemos con la edad. Es importante preguntar la edad, claro, pero ¿por qué en el aparato cardiovascular? Vamos a ver, por ejemplo, que los pacientes que son menores, es decir, que son antes de los 5 años, pueden presentar cardiopatías congénitas, miocarditis, miocardiopatías. Ya más o menos cuando vamos de 5 a 12 años, hablamos de fiebre reumática, miocarditis, también miocardiopatías, cardiopatías congénitas. Claro que a un paciente que tenga 40 años, sí es posible que tenga una cardiopatía congénita, pero por ejemplo, eh, no es la que recién estamos diagnosticando. Es decir, que es más probable que encontremos en recién nacidos una cardiopatía congénita que en mayores que ya es un poquito imposible que no se la haya diagnosticado antes. Claro que es posible dependiendo de cuál ha sido su sistema de salud, pero vamos como que viéndolo de esa forma. De 3 a 25 años tenemos el síndrome de pánico, la neurosis cardíaca y algunas valvulopatías. También de 26 a 40 años, valvulopatías y miocardiopatías. De 41 a 75 años tenemos la hipertensión arterial y la cardiopatía coronaria. La cardiopatía coronaria últimamente se han estado revelando estudios. Yo sé que ustedes en las clases de fisiopato o de fármaco han estado estudiando que, o de anatopato también, que la cardiopatía coronaria ya no solo es exclusiva de personas de 41 años, sino que también tenemos de jóvenes, ya no sea solo por el tipo de cardiopatía coronaria, sino también porque encontramos que últimamente el estrés del trabajo o factores como el consumo de cafeína o el consumo de mala alimentación, sobre todo para pacientes jóvenes que
no tienen una alimentación correcta, van a también aumentar los niveles o también el riesgo de padecer una cardiopatía coronaria. Luego hablamos de, por ejemplo, pacientes de 75 años en adelante, hablamos de la aterosclerosis generalizada, estenosis aórtica senil y patología múltiple. En cuanto al sexo, vamos a ver de que los hombres son los que tienen mayor riesgo que las mujeres de sufrir IMA. Y bueno, se suele decir, la verdad, hay como que en el mismo agente está escrito, de que las mujeres que son premenopáusicas, debido al sistema de estrógenos, tienen como que cierta protección para sufrir cierto riesgo de cardiopatía coronaria, pero no lo coloqué debido a que cuando estaba en clase de anatopato me comentaron, la doctora comentó de que los estudios son un poco breves en cuanto a eso y como que no quería darles esa información sin tener como que unos estudios amplios, pero les voy dejando el dato porque es lo que dicen los libros también. En cuanto a enfermedades, por ejemplo, como, bueno, no enfermedades, sino también mujeres que están en edad fértil, que tengan embarazo como tal, recuerden de que va a haber un cambio en cómo sea el ciclo cardíaco de estas pacientes. Vamos a ver que tienen sobrecarga hemodinámica significativa. Podemos encontrar, por ejemplo, eclampsia y preeclampsia en estos pacientes con daño endotelial. Tenemos hipertensión severa, disfunción multiorgánica. También podemos encontrar miocardiopatía periparto, que es una forma de insuficiencia cardíaca de etiología poco clara, pero que se relaciona a factores hormonales, inflamatorios y hemodinámicos. Recuerden de que el embarazo también es un estado de inflamación constante. Hablamos, por ejemplo, también de la bipedestación prolongada. Vamos a ver de que puede generar edema en miembros inferiores, la insuficiencia venosa periférica o también como tal estrés. Recuerden que el estrés también termina siendo un factor de riesgo para ciertas enfermedades cardíacas. Hablamos también de la profesión. Esto en cuanto a las personas que trabajan con ganado, derivados. Recuerden que puede estar asociados eh, a ciertas patologías infecciosas que sean, por ejemplo, la endocarditis infecciosa o la miocarditis. Hablamos de las que les coloqué acá, por ejemplo, la brucela, la brucelosis, la erispedoleide, la fiebre, o también hablamos de la trichinosis. Vamos a identificar ciertos niveles de estrés o el sedentarismo o la exposición a factores de riesgo como los trabajos nocturnos, la carga física excesiva o la exposición a tóxicos. Recuerden eso, por eso es importante preguntar la profesión porque vamos a ver más o menos cuál es el nivel de estrés o de exposición a tóxicos que tenga nuestro paciente para identificar posteriormente otras enfermedades. Hablamos de la procedencia. Esto es relevante más que todo para enfermedades endémicas que pueden afectar el corazón, por ejemplo, Chagas o fiebre reumática. Ahora sí, chicos, pasamos a la parte de antecedentes personales. Acá les comento que yo había hablado de patológicos y no patológicos. Por ejemplo, cuando no patológicos hablamos de la alimentación, si tiene dietas inadecuadas, porque recuerden que esto predispone a qué cosa, a hipertensión, a hiperlipidemias. Cuando hablamos de tabaquismo, una relación directa con cardiopatía coronaria, recuerden que es un factor de riesgo muy importante. En este caso, se considera, según el estudio de Framingham, se considera que por cada 10 cigarrillos diarios fumados, la mortalidad aumenta en un 18% en hombres y un 31% en mujeres. Entonces, se suele considerar, por ejemplo, el último dato que obtuve del doctor que me hizo rotar fue que ya 10 cigarrillos diarios sí se considera como tabaquismo crónico. Por otro lado, por ejemplo, ahora hablamos de drogas, sedentarismo. En cuanto a drogas, recuerden que aumenta el riesgo de infarto, puede provocar taquicardia o una hipotensión postural. En el caso del sedentarismo, favorece la aterosclerosis coronaria y también recuerden que hay que preguntar antecedentes de postración crónica, sobre todo cuando hay viajes prolongados, si hay cirugías ortopédicas, si tenemos pacientes que están en cama todo el tiempo, han estado en un tiempo muy prolongado en cama. Esto nos puede dar riesgo de TBP, que es como tal, ¿no? La trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Ahora, recuerden todas sus clases de fisiopatología o también de farmacología o anatopatología, todas sus clases en donde han visto los factores de riesgo. Ahora es el momento en donde vamos a ver esa parte de factores de riesgo, porque tal vez no verán ahora en semiología, porque han separado medicina uno de semiología, entonces no verán tanto la fisiopato, no digo que no, porque sí se ve, pero no la verán tanto, sino que ahora vamos a ver más los factores de riesgo. Entonces es importante recordar todos los factores de riesgo de las enfermedades para que en el momento de hacer las preguntas sepamos qué preguntar a los pacientes. Por ejemplo, también podríamos preguntar por el alcoholismo, que puede causar miocardiopatía congestiva. También vemos el estrés, que es mayor riesgo cardiovascular. Y bueno, mencionarles también que si hay un consumo crónico de alcohol como tal, vamos a ver que hay ingestión prolongada de alcohol, generalmente más de 10 años.
y esto puede generar una dilatación de la cavidad ventricular izquierda o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja y generalmente inferior al 50%. En cuanto a antecedentes patológicos, recordemos que tenemos a la diabetes mellitus. Este nos puede hacer sospechar de una enfermedad coronaria, dado que también es un factor de riesgo por estar en una inflamación, un periodo de inflamación constante. Luego hablamos del hipotiroidismo o hipertiroidismo, preguntamos si es que tienen obesidad, ya saben, para ver si es un factor de riesgo para una enfermedad coronaria. También hablamos de las arritmias cardíacas, si es que el paciente ha tenido previamente una arritmia cardíaca o una dislipidemia. Recuerden que no todos somos sanos exactamente, o sea, no siempre vamos a estar sanos, entonces los pacientes que llegan no solo tienen la enfermedad actual, sino que tienen otras enfermedades y es importante que pregunten qué enfermedades tuvieron anteriormente o si tienen actualmente una enfermedad. Nunca se vayan a olvidar de eso. Ahora, si hablamos de los antecedentes heredofamiliares, vamos a verlos, por ejemplo, más que todo el agente se basa en hacer esta clasificación como algo un tanto genético. Para los que les gusta genética, por ejemplo, vamos a ver las cardiopatías genéticas, ya sean por mutación genética o por anomalías cromosómicas. Por otro lado, hablamos de algunas enfermedades con base genética, por ejemplo, la fiebre reumática y las colagenopatías, porque son predisposición hereditaria en lupus y artritis reumatoide. Hablamos de la aterosclerosis e hipertensión. Siempre viene el paciente con hipertensión y diabetes, que nos puede dar una previa a una enfermedad aterosclerótica. Y vamos a ver que la influencia genética en hipercolesterolemia familiar e hipertensión esencial. Recuerden que son enfermedades que se suelen transmitir, entonces es importante preguntar dos cosas. Primero, sus padres, preguntar padres vivos si es que tienen alguna enfermedad. Si los padres han fallecido, es importante que ustedes pregunten la causa. Muerte natural o si es que ha sido muerte por diabetes, entonces ustedes tienen que preguntar cuál ha sido la causa. Luego hablamos de muerte súbita en jóvenes, hablamos de miocardiopatías, hipertrófica, dilatada, no compactada, arritmogénica y restrictiva, las canalopatías, los síndromes de QT largo o corto, la brugada y taquicardia, y las aortopatías, por ejemplo, Marfan o también Loeys-Dietz. Es importante la historia genealógica porque esto nos va a dar una idea de cuál podría ser la predisposición y qué enfermedad puede estar desarrollando nuestro paciente. Luego vemos los antecedentes perinatales del factor con potencial asociación con alteración cardíaca congénita, como les hablaba de enfermedades maternas que pueden predisponer. Por ejemplo, una madre que tenga diabetes puede predisponer una posible diabetes o riesgo de diabetes en su hijo. O también hablamos de infecciones como la rubiola, eh, el citomegalovirus, el parvovirus. Y luego vemos las medicaciones y drogas como los anticomiciales, el alcohol y las anfetaminas. Ahora, chicos, pasamos a otra parte que ya dejamos un poco de lado lo que sería la anamnesis con las preguntas dirigidas. Recuerden que ustedes en la clase de simulación les hacen las preguntas, les piden, les solicitan en los ECOES, les solicitan que hagan interrogatorio dirigido. Y ustedes tienen que saber más o menos de qué aparato estamos hablando, de qué sintomatología estamos hablando y hacer las preguntas específicas a hallar el diagnóstico sindrómico. Bueno, hablamos de la exploración física cardiovascular. Primero empezamos con los signos vitales. Recuerden, tenemos que realizar la toma de signos vitales. Tomamos frecuencia cardíaca. Acá les puse los valores por si los quieren recordar. Por ejemplo, frecuencia cardíaca. Si hablamos de menos de 60 latidos por minuto, hablamos de bradicardia. Si hablamos de 100 latidos por minuto, mayor a 100, hablamos de taquicardia. Luego tenemos la presión arterial. Sacamos la frecuencia respiratoria, la saturación, tenemos la glucemia, temperatura. Una recomendación para que lleven a sus hospitales, lleven saturómetro. Los doctores tienen, la verdad, los doctores, todos los hospitales tienen saturómetro y como están con los internos son los que se encargan, pero siempre es bueno por si algún interno se le olvida y nosotros prestarles nuestro saturómetro. También, en mi caso, no me hicieron rotar y no me hicieron hacer prueba con presión arterial, pero sí lo hacemos en simulación, entonces ir practicando la toma de presión arterial. Y bueno, la frecuencia cardíaca ya saben cómo tomarla. También un tip que la pueden tomar, es decir, la tomamos por un minuto, pero digamos que no tienen el temporizador, cuenten 30 segundos y lo duplican. Ese tip me lo dio un doctor. Y bueno, luego también, por ejemplo, tenemos que realizar la inspección general. La inspección general es un tanto similar a la ectoscopía, pero les digo que cuanto a la ectoscopía es más breve, es lo que primero vemos y sobre todo porque dependiendo de en qué hospital esté, tienen que darles, o sea, son datos específicos que ustedes tienen que dar en cuanto a la lactoscopía. Ahora, la inspección general es la inspección que se le suele dar, más que todo, para
Analizar un poco más al paciente. Por ejemplo, el estado de conciencia, vemos si está alerta, somnolencia, si tiene estupor o coma, las facies, la expresión facial característica, si está febril, dolorosa, hipocrática, cushinoide. Van a ver las imágenes ya un poco más cuando ingresen a semiología. Vamos a ver la actitud o posición, si es espontánea, forzada, antálgica, la marcha, segura, inestable, claudicante, atáxica, claudicante, lo que les decía que es por la claudicación intermitente. Y vamos a ver el estado nutricional si es normonutrido, desnutrido, obeso, caquéctico, la coloración de la piel y mucosas, si hay palidez, cianosis, ictericia, rubicundez, hidratación, si es piel seca, turgencia disminuida, mucosas secas, presencia de lesiones, edemas, masas, deformidades o otra alteración que ustedes puedan visualizar. Esto es en cuanto a la inspección general. Un dato que les quería dar es sobre la ectoscopía, que es aparte, o sea, no hablamos de la inspección general como ectoscopía, es la que hacemos antes, recuerda, antes de la anamnesis. Y la ectoscopía es una descripción general, pero un dato que me dio el doctor que les quiero compartir para que como que esta clase tenga un poquito más de impacto, es que normalmente en la ectoscopía nosotros decimos el aparente. Aquí aparece el abeja, no solía decir, aparente buen estado eh, de salud, aparente buen estado de nutrición, aparente buen estado de hidratación. Entonces, todo el aparente, siempre, porque es lo que ves. También dice, suele decir paciente, digamos que es hombre, paciente masculino de aparente 20 años, es decir, tú todavía no le has preguntado la edad, tú ves que es masculino, no le has preguntado cómo está, o sea, tú hasta ahora ni siquiera le has preguntado el nombre, entonces de la lactoscopía ni siquiera va el nombre, simplemente va esos datos específicos que le estamos dando, es decir, la primera impresión que tenemos nosotros de nuestro paciente. Decimos que tiene una facie dolorosa porque ven que el paciente se está quejando, pero hasta ahora no le han preguntado si tiene dolor. Bueno, ese datito en cuanto a ectoscopía. Ahora, si hablamos de la exploración segmentaria por aparatos y sistemas, se hace en el orden cabeza y cuello, luego piel y faneras, aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario. Bueno, luego vamos a las extremidades y sistema osteomuscular y por último el sistema nervioso. Así también se lo van a presentar en sus casitos clínicos. Claro que esto he visto que estaba variando. En los libros que he estado consultando han estado variando, pero más o menos ese sería el orden en el que iríamos. Mi doctor solía decir que es de cabeza hacia los pies. Entonces vamos analizando todos los sistemas. Y recuerden que el orden general en la exploración física de cada sistema viene a ser primero la inspección. Claro que esto varía en el aparato digestivo, pero claro que yo me voy a enfocar en el cardiovascular, en el digestivo empieza de otra forma, recuerden, empieza, bueno, la inspección y luego la ocultación, porque se suele decir que se cambian los sonidos si es que nosotros comenzamos con la palpación, pero un doctor me dijo que no hay ciencia exacta que describa la causa, el mecanismo fisiopatológico por el que ocurre eso, así que se los dejo de tarea para que ustedes se evalúen en sus casas si es que realmente es cierto o cuál es el orden correcto. Bueno, les va a parecer cuál es el orden correcto, pero si es que esa idea tiene justificación lógica o fisiopatológica. Eso ya lo dejan ustedes para que lo analicen. Pero ahora, en cuanto a cardiovascular, vamos a ver cuáles son los pasos que vamos a seguir. Primero, inspección. Observan con atención, sin tocar, evalúan forma, simetría, coloración, movimientos, lesiones. Ustedes evalúan todo. Es el momento en donde usan los ojos como instrumento. Luego, la palpación. Se explora con las manos para detectar masa, sensibilidad, temperatura, consistencia. Y luego vamos a la percusión, golpeteo suave con los dedos para valorar la densidad de tejido subyacente. Y por último, la ocultación, se escucha con el esteto, sonidos internos. Bueno, ustedes como saben, esta es una introducción, así que vamos a ir con lo más importante, y dado que tengo ya 5 minutos, entonces me voy a robar 5 minutos para que hablemos de todo esto. Primero, antes de eso, tienen que tomar la frecuencia cardíaca y algo que es importante dentro del sistema cardiovascular es ver los pulsos. Acá les he colocado todos los pulsos que conocemos, por ejemplo, el carotidio, el braquial, radial, femoral, popliteo, dorsal del pie y tibial posterior. Vamos a ver, por ejemplo, los distintos tipos de pulsos: pulso alternante, pulso bisferiens, pulso bigémino, pulso grande y saltón, el pulso paradójico, característico de, como ven acá, del taponamiento cardíaco, y el pulso de martillo de agua, el pulso de Corrigan. ¿Es importante aprendernos los pulsos? Sí, es importante aprendernos los pulsos. Los tipos de pulsos son distintos. Es lo que normalmente que vamos a querer encontrar en los pulsos, algo regular. Es decir, que nosotros queremos buscar un pulso regular, pero si es que encontramos distintas alteraciones como estos tipos de pulsos que les he colocado, vamos a ver, por ejemplo, que van a ir variando. Los característicos que son los que suelen preguntar, han estado preguntando en los exámenes: el pulso paradójico, taponamiento cardíaco y el pulso de martillo de Carrigan o de Carrigan.
la insuficiencia aórtica. Ahora, en cuanto a la inspección, como les mencionaba, la actitud o postura, acá está la posición del signo del modón, de lo que les mencionaba, la autopnea, que los pacientes realmente no pueden estar echados y por eso recurren a sentarse o agarrar un almohadón para sentir un poco de alivio, característico de una ICC, de un edema agudo de pulmón o un tromboembolismo pulmonar. También tenemos la postura de plegaria maometana, característico de derrame pericárdico, la posición en cuclillas, que normalmente lo encontramos en infantes con la tetralogía de Fallot. El biotipo, van a ver más que todo para analizar, esto puede ser un poco sugestivo, hablamos del hábito brevilíneo, cuando hablamos de, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemias, porque solemos encontrar pacientes que tienen cierta obesidad clara, y bueno, esto puede llevarnos a una coronopatía o una arteriosclerosis. Hablamos de los edemas, como les mencionaba, que pueden visualizarlo si es que tiene mayor acumulación de líquidos en pies y tobillos, característico del edema cardiovascular. Es distinto, por ejemplo, del nefrogénico, cuando encontramos el edema más que todo en los párpados, así que es claro ver y diferenciar. Y la coloración de piel y mucosa, como mencionaba, esta vendría a ser la cianosis, un poco de palidez, que estamos ante lo más característico, las anemias, y la ictericia, esto más que todo para enfermedades hepáticas. Ahora, vamos a la palpación. La palpación, lo importante acá es palpar el choque de punta. El choque de punta también lo podemos ver, primero en parte de inspección también van a decir, yo puedo visualizar el choque de punta. ¿Dónde está el choque de punta? Está en el quinto espacio intercostal, línea media, clavicular izquierda, la amplitud tiene que ser normal, y normalmente ustedes solicitan que el paciente se coloque como en esta posición, miren, de decúbito dorsal. Vamos a ver de que puede estar en decúbito dorsal o decúbito lateral izquierdo para mejor evolución. Pero este decúbito lateral izquierdo se suele decir palpación en posición de pachón. ¿Ok? Y bueno, la duración vamos a ver que solo ocupa solo la primera parte de la sístole, es decir, que no va a ser sostenido. Este vendría a ser el choque de punta, como les mencionaba en el quinto espacio intercostal, y tienen que palparlo en el paciente, como pueden ver en la imagen. ¿Cuáles son las alteraciones del choque de punta? Por ejemplo, si está aumentado en amplitud, es hiperdinámico, se puede ver en estados hiperdinámicos como en fiebre, anemia, hipertiroidismo, o si hay sobrecarga de volumen. Si es sostenido, nos puede sugerir una hipertrofia de ventrículo izquierdo, como en una estenosis aórtica, también hipertensión arterial crónica. Si es no palpable o si está ausente, lo podemos ver en pacientes obesos con EPOC o derrame pericárdico. Y luego podemos ver, por ejemplo, cuando está desplazado el lateral inferior, indica un crecimiento o dilatación del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica o miocardiopatía dilatada. Luego, los frémitos. Los frémitos en realidad se traduce como vibración. Frémito como tal es vibración. Van a haber frémitos también en el aparato pulmonar, pero cuando hablamos de frémitos cardíacos, hablamos que son vibraciones palpables generadas pues, en la pared torácica que se producen por el paso turbulento de la sangre dentro del corazón. Lo pueden palpar acá. Los frémitos, por ejemplo, son frémitos de la estenosis aórtica. Se palpa en ambas carótidas. O también lo pueden hacer los frémitos sistólicos, que son a través, pues, más que todo, de la pared torácica que bueno, significar más que todo el impulso ventricular izquierdo. Por otro lado, vamos a ver también de que lo que hacemos es evaluar el reflujo hepatoyugular. Van a presionar suavemente bajo el borde costal derecho, el hipocondrio derecho, como pueden ver en la imagen, durante 10 segundos. Y vamos a ver cuánto es la distensión de la vena yugular. Se van a ver acá al paciente la vena yugular y van a ver que si es que es positivo, va a significar un aumento de la presión yugular que indica posible insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, recuerden, cuando el choque de punta esté desplazado lateral inferior, recuerden que significa dilatación del ventrículo izquierdo. Ahora sí, vamos con la percusión. He estado leyendo últimamente sobre la percusión del corazón y se mencionan artículos de que ha caído en desuso y que se podría decir que no se usa tanto en la práctica, pero es importante también realizarla. Lo que hace es aportar la idea del tamaño cardíaco, la ubicación y sus bordes. Miren dónde se percute. Recuerden dónde está la posición del corazón, es importante eso, y se percute en los focos y espacios intercostales. Recuerden que el corazón hay hematidez. En el hígado hay hematidez y el estómago suele ser timpánico. También vamos a ver de que van a escuchar un sonido timpánico en cuanto a los espacios intercostales, dado que están los pulmones y los pulmones están llenos de aire. Entonces van a escuchar un sonido un poco más timpánico. Timpánico, vamos a traducirlo porque recuerden que como es semiología un poco más de exploración física, toda la parte física yo sé que más la van a aprender con el paciente o cuando los doctores les estén mostrando al paciente o cuando ustedes puedan escuchar los sonidos. Pero timpánico va a ser como cuando estamos con un globo y estamos golpeando un globo, porque el globo tiene dentro mucho aire. Entonces, imaginen que están golpeando un globo, más o menos sería timpánico, pero cuando golpean la mesa, por ejemplo,
como que se escucha un ruido un poco más mátido, ¿no? Una mayor matidez. Ahora, por ejemplo, tenemos el signo de Gendrin, que es una percepción del choque apexiano por dentro del límite de matidez y no por fuera, y eso nos podría indicar un gran derrame pericárdico. Esta es la posición del paciente en decúbito dorsal, ligeramente incorporado, con el tórax descubierto y en posición relajada. Y los hallazgos patológicos, por ejemplo, si se desplaza la matidez hacia la izquierda, nos puede sugerir una hipertrofia ventricular izquierda, si hay aumento transversal de la matidez, sugiere cardiomegalia, y si hay ausencia de matidez absoluta, puede observarse en enfisema pulmonar o derrame pericárdico. La matidez desplazada hacia un lado puede indicar masa mediastínica, atelectasia contractural o derrame pleural masivo. Y ahora sí, chicos, pasamos a la última parte. Uy, no sé qué se puso esto. Listo. La última parte que sería la auscultación. Vamos a ver de que la auscultación como tal, vamos a ver dependiendo de los focos. Miren, estos son los focos. Por ejemplo, vamos a estar escuchando el ruido de la sangre pasar por las válvulas. En cuanto al foco aórtico, es decir, la válvula aórtica, vamos a ver de que esta se ubica en el segundo espacio intercostal derecho, en la línea paraesternal, como pueden ver acá, es la de rojito. Luego tenemos la pulmonar, es decir, de la válvula pulmonar, el segundo espacio intercostal izquierdo, la línea paraesternal. El punto verde, hablamos del, más que todo de la válvula tricuspidia, que se va a encontrar en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, recuerden, línea paraesternal. Y el morado, que es el prácticamente hablamos de la válvula mitral, el quinto espacio intercostal izquierdo y bueno, línea media clavicular. Ahora, los ruidos cardíacos normales son el ruido 1 y el ruido 2. Eso ya se acordarán, por ejemplo, de la clase de Morfo 3, cardio. Hablamos de primer ruido, segundo ruido. Primer ruido, hablamos de cierre de válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricuspidia, indican pues el inicio de la sístole. Y el segundo ruido, hablamos del cierre de las válvulas semilunares, hablamos de la aórtica y pulmonar, y eso nos indica un fin de la sístole e inicio de la diástole. Ahora, los ruidos normales, vamos a ver que son el R3 y R4. El R3 puede ser normal en jóvenes, pero suele ser patológico en alguna insuficiencia cardíaca. El R4, vamos a ver que es la contracción auricular contra un ventrículo rígido. Dado el tiempo no lo voy a poder hacer, pero les quería mostrar pues los ruidos, cómo se escuchan. Van a ver de que cuando escuchen en algún videito, porque se pueden apoyar de YouTube para escuchar los ruidos, el R3 y el R4 se escuchan como galopes, galopes bien fuertes, como que el R3 es un galope y el R4 es un galope un poco más rápido. Luego están los desdoblamientos, que pueden ser fisiológico-patológico. Hay clics o chasquidos, que suelen ser sonidos breves por apertura o cierre normal de las válvulas. Y el frote pericárdico, que es asociado a la pericarditis, es un sonido como áspero, como cuando están frotando velcro, como que ese tipo de sonido. Ahora, los soplos. Los soplos son ruidos prolongados por turbulencia del flujo sanguíneo. Tenemos los soplos sistólicos, por ejemplo, que pueden asociarse a estenosis aórtica, y el soplo diastólico, que se asocia a regurgitación aórtica y, bueno, a estenosis mitral. Y bueno, chicos, acá tenemos una integración clínica. Si quieren, le tomo una fotito para ver más o menos cuáles son los signos y síntomas característicos de cada una de las enfermedades más comunes. Por ejemplo, cuando hablamos del síndrome coronario agudo, que es muy típico y que sí o sí lo tienen que ver, hablamos de angina, infarto agudo, ya sea en el dolor torácico retroesternal opresivo, radioabrazo izquierdo y cuello mandíbula, y la duración, que nos va a indicar si es que se trata de una angina de pecho estable o una inestable o un infarto agudo del miocardio. Luego, la insuficiencia cardíaca. Esto es importante acá. Les quería recordar que hay que diferenciar entre izquierda y derecha. La izquierda tiene sintomatología más característica, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna. Y en el caso de la derecha, por ejemplo, tenemos más la hepatomegalia dolorosa como una característica. Luego también tenemos característica de insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular o también la presencia del galope del tercer ruido. Esto no se vayan a olvidar. También tenemos insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando tiene síntomas de ambos, es simplemente insuficiencia cardíaca congestiva. Y cuando tiene síntomas más de izquierda, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Del corazón izquierdo o del corazón derecho. Recuerden que el corazón más que todo se suele dividir en dos, en el lado derecho y en el lado izquierdo, dependiendo de dónde tengamos la afección. Luego hablamos del síndrome del taponamiento, o sea, taponamiento cardíaco, hablamos de disnea excesiva, pero acá lo importante es recordar que vamos a tener un pulso paradójico, que suele ser el descenso más de 10 miligramos de mercurio de la presión. Y bueno, también tenemos la pericarditis aguda, que es importante recordar el frote pericárdico de la auscultación. El dolor es pleurítico y es punzante, y esto pues mejora al inclinarse hacia adelante, el signo del almohadón que les mencioné. La estenosis mitral también tenemos, que es importante recordar el ritmo de galope por cuarto ruido, y la insuficiencia aórtica tenemos al pulso de Corrigan.
No se vayan a olvidar que son características en algunas preguntitas. Así más o menos les presentan el caso clínico. Primero comienzan relatando un poco sobre el paciente, les dan la inspección, la palpación, la percusión, la ocultación y ustedes ya pueden analizar. Esto se los dejo para su casa por si le quieren tomar una fotito y bueno, ya analizan de qué enfermedad estamos hablando. Y bueno, las conclusiones, chicos, espero que les haya gustado mucho la exposición. Ha sido un poquito rápida debido al tiempo. Y bueno, creo que la semiología como tal, la cardiovascular, hay mucho, mucho que analizar y eso ya lo van aprendiendo. Literalmente teníamos, bueno, anteriormente, en lo que se conocía como medicina, lo teníamos como, me parece que 4 semanas, 3 semanas de cardio, en donde vimos full cardio y bueno, en sus rotaciones van a poder, hagan preguntas, escuchen a sus doctores, eso es lo más importante. Yo como estudiante, o sea, como estudiante así como ustedes, les estoy dando los consejos que yo obtuve como, bueno, como estudiantes, porque somos estudiantes. Y bueno, entonces recuerden no memorizar como tal, sino aprender a relacionar con los síntomas, relacionen su fisiología, luego con la fisiopatología y luego lo relacionan con la sintomatología. Eso es importante. Yo sé que en la clase de fisiopato les dijeron que no te aprendas los síntomas porque eso se relaciona a la fisiopatología. Exacto. Entonces, si ustedes saben cómo es la fisiopatología de la enfermedad, ustedes ya van asociando cuáles son los síntomas que van a encontrar en este paciente. Y como ya saben cuáles son los síntomas que pueden encontrar y también cuáles son los factores de riesgo que llevan a la enfermedad y luego los síntomas, ya pueden ir asociando sus preguntitas. Y bueno, ya saben cuál es la exploración completa, aplicarla. Y bueno, tienen que aprender todo esto y más que todo repasarlo siempre. Cuanto más practiquen es cuanto más se queda. Bueno, mencionarles acá también de que estábamos haciendo con la Academia TIMED, para quienes quieran tener así repasos como este, a lo largo del ciclo, pueden unirse al grupo de WhatsApp para ir haciendo así un grupito en el que vamos a ir realizando repasos de semiología. Esto es hecho por estudiantes, entonces como que damos una perspectiva más de lo que aprendemos en algunos salones, para brindar como que ese apoyo a todos nosotros para que nosotros al final tengamos como que mayor conocimiento y podamos eh, tener un buen éxito y aprendizaje en nuestras rotaciones. Así que acá les dejo el grupito por si se quieren unir, el QR. Y bueno, otra vez mencionar que esta es la bibliografía que empleé y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Yo me excedí un poquito del tiempo, pero igual ya van empezando con su próxima exposición, o sea, con la próxima charla. Eso sería todo, chicos. Muchas Muy bien, gracias. Gabriela, muchas gracias por la exposición. Quiero agradecer sinceramente por tu valiosa información sobre lo que es la semiología cardiovascular. Ha sido una excelente oportunidad para profundizar este tema tan relevante, ¿no?, en la práctica médica y también para comprender de manera más precisa los diversos signos y síntomas y